con Dani minutos antes de esta sesión, hablaba con Daniel y decíamos, hay webinars glamurosos y webinars poco glamurosos. Y hay webinars muy útiles y webinars menos útiles. Este se sitúa en el cuadrante de los poco glamurosos y extremadamente útiles. Extremadamente útiles. Sabéis que nosotros lo que intentamos es que los webinars reflejen, ¿no? Bueno, de alguna manera reflejen necesidades, reflejen cosas que os queremos transmitir. Nunca son funcionales, nunca son de la M con la A, ma, y la P con la A, pa. No, mapa, no tiene sentido. Para eso ya tenemos manuales, wikis, vídeos. Pero sí queremos abordar conceptos o familias de preguntas y de consultas que creemos que pueden ser de interés. Esta es una de ellas. Ahora Dani os hará una introducción mucho mejor que la que pueda hacer yo, pero el resumen es, no hay un uso eficiente del CRM si no hay una gestión adecuada de los registros. Insisto, glamour casi en negativo, utilidad en máximos. Estamos encontrándonos históricamente, no es de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer, históricamente en el uso del CRM, que determinadas pequeñísimas acciones con los registros están ensuciando y complicando la gestión. Y sabéis además que cuanto más información, cuanto más valor pretendes sacar de tu CRM, más se notan estos pequeños errores. Si tú tienes un CRM que simplemente es para tener anotado el número de teléfono de Natalia, de Sara y de Ana, pues bueno, lo que te puede pasar es que un día vayas a buscar a Natalia y no te la encuentres en el CRM, ya la buscaré en otro sitio. Cuando tú estás generando desde el CRM un informe desde Data Analytics que le vas a enviar a un financiador, que hayan desaparecido 53 pagos porque un día te cargaste el compromiso de pago, que es el que los unía, pues sí que tiene importancia, ¿no? Entonces, insisto, objetivo de hoy, que Dani os haga un repaso, no diré convenza, pero sí queremos haceros visible la necesidad de entender cómo funciona el CRM para que la gestión de esos registros sea lo más óptima o no, lo más eficiente posible. De hecho, ¿no? ya comentaba, las consecuencias son cada vez mayores a medida que el uso del CRM va siendo mayor. Y cuando tú generas remesas de no sé cuántos miles de registros y de pronto un día borras la remesa porque ya está, las del año pasado las quito. ¿No? Vale, entender eso, entender las relaciones que hay detrás, os dejo con una de las personas que más sabe de esto. Todo vuestro, cualquier duda que tengáis en el chat, voy a estar allí. A Ana la tenemos reunida, a Mar lo tenemos hoy desconectado, con lo cual estaré yo por ahí, Daniel a los mandos, y cualquier duda que vayáis teniendo en el chat, yo intento responderos o luego darle a Dani pues, un resumen del qué para que os pueda él ampliar la información. Venga, a disfrutar del webinar. Gracias, Pedro. Vale, como pues en el correo que habéis recibido, ¿no? Del webinar de hoy, como sabéis, pues tenemos webinars temáticos, unos de ellos son de preguntas frecuentes. Entonces, lo que hemos hecho en el equipo y mirando también en el foro, pues sacar un poquito, pues eso, como una lista de preguntas frecuentes que luego vamos a responder. Sin embargo, nos parecía que tenía sentido. O sea, en responder esas preguntas tardaríamos, pues lo que digo, si las vamos a ver al final, ¿no? A lo mejor son 20 preguntas y en un minuto hemos respondido cada una. Sin embargo, nos parecía que tenía mucho sentido, primero, dar un marco conceptual, como de qué vamos a hablar, como para que cuando lleguemos a responder esas preguntas, seáis capaces de responderlas de forma autónoma, ¿no? Entonces, os voy a contar un poquito, pues, cómo funciona el CRM, algo así, ¿no? Lo que os decía, podíamos responder tal cual a estas preguntas, pero lo que os propongo primero es que os voy a hacer una introducción de un marco conceptual, desde explicar qué es un CRM, a explicar cuál es la estructura, cuáles son sus relaciones. También vamos a hablar de la gestión de los errores, de las estrategias de implantación, de validación de datos, algo así, lo que digo, para que cuando lleguemos a estas preguntas finales, pues seamos capaces de responderlas de forma sencilla. Bueno, como sabéis, un CRM es un gestor de relaciones. Entonces, lo importante de esto es que no solo recogemos registros, ¿no? Como si fuera un Excel o un documento plano, sino que lo que nos interesan son las relaciones que hay entre los registros, para que de esta forma tengamos como la historia completa, pues en nuestro caso, de una persona, ¿no?
lo que os decía, ¿no? Entonces, pues podemos ir, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Pero un poco para ejemplificarlo, a lo que nos referimos con las relaciones es a todos estos subpaneles. O sea, los registros no están sueltos, sino lo que podemos ver en un CRM es, pues esto, la historia de toda la persona, pues cuáles son sus seguimientos, cuáles son sus inscripciones. Entonces, os voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver, que os lo voy a presentar. Vale. Pues tenemos a un caballero que se llama Adolfo, que trabaja en Sinergia TIC. Entonces, aquí tendríamos como dos registros en principio, ¿no? Pues Adolfo, que es un registro de persona, y Sinergia TIC, que es una organización. Y tenemos una relación entre ellas que ahora la vemos, es que Adolfo trabaja en Sinergia TIC. De la misma forma, tenemos otras relaciones, como que Adolfo donó en 2024 o Adolfo asistió a un evento anual, algo así, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos no están sueltos, están relacionados tal como os contaba. Voy a meterme como un poquito en las entrañas del CRM, lo mismo, porque esto nos va a ayudar a luego responder estas preguntas que decía Pedro, ¿no? Que decía, si elimino un registro, ¿qué pasa? O sea, no solo estoy eliminando ese registro, a lo mejor estoy eliminando también la relación porque estos registros están relacionados, ¿de acuerdo? Algo así. Entonces, si nos metiéramos en la base de datos de la aplicación, veríamos algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Adolfo es la persona, la tenemos aquí. Esto es un registro que está en la tabla 1, ¿no? La tabla de personas, digamos. Y tenemos otros registros relacionados con ello que están en otras tablas, ¿no? Sinergia TIC, digamos que si Adolfo trabaja en Sinergia TIC está en la tabla 3, que es la tabla de organizaciones. Y bueno, pues los eventos están en la tabla de eventos, los pagos de donaciones en la tabla de donaciones. Lo separamos y lo vemos un poquito más claro, ¿vale? Nos quedamos solo con este ejemplo de que Adolfo trabaja en Sinergia TIC. Entonces, si nos metemos en la base de datos de la aplicación, más o menos veríamos algo así, ¿no? Pues que tenemos una tabla que se llama Contact, que es la tabla de personas, donde tendríamos el registro de Adolfo. Aquí debajo tendríamos la tabla de organizaciones, donde tendríamos a Sinergia TIC. Y lo que es interesante para luego, o sea, como para entender conceptualmente cómo funciona un CRM, es que tenemos una relación entre ellas dos. Tenemos una tabla de relaciones. ¿Por qué explico esto? Lo que represento aquí es que vamos a eliminar el registro de la organización. Por ejemplo, eliminamos el registro de Sinergia TIC. Esto quiere decir que en la tabla de organizaciones va a desaparecer este registro. Entonces, veremos si tenemos un problema o no, ¿no? En este caso, para que Adolfo exista, no es imprescindible que trabaje en una organización. O sea, podemos tener personas registradas en el CRM sin que tengamos puesta a qué organización pertenecen y no hay ningún problema. Entonces, en este caso, si elimináramos el registro de la organización, de hecho, el propio CRM gestionaría el borrado del registro de la relación y no habría ningún problema. Sin embargo, sí que nos vamos a encontrar un problema cuando trabajamos con otro tipo de registros. Y para esto os voy a mostrar el ejemplo de registros de inscripciones. Como sabéis, una inscripción en el CRM tiene que contar con dos relaciones obligatoriamente, que una es el evento al que estás inscrito y, por otro lado, qué persona, qué organización o qué interesado está en esa inscripción. De hecho, si le damos a crear nueva inscripción, bueno, tiene algún otro dato que es obligatorio, ¿no? Pues la fecha de inscripción o algo así. Digamos que si yo voy a crear un registro, pues me dice, no, obligatoriamente tienes que incorporar un evento y esto, pues una persona, un interesado o una organización, ¿no? Como poner uno nos valdría. O sea, si yo pongo aquí, esto es una persona, el evento, bueno, y una fecha de inscripción que me da igual la que sea, ¿vale? Esto no es tan importante para lo que estamos hablando ahora, pero ahora ya me dejaría guardar el registro, yo creo, sí, porque lo que os digo, mínimo tenemos a la persona y al evento. Entonces, cuando antes os contaba que si yo elimino, en este ejemplo que os ponía, de que Adolfo trabaja en Sinergia TIC, si yo elimino que trabaja en Sinergia TIC, como no es una relación imprescindible, o sea, digamos que una persona no puede tenerla en el CRM sin que necesariamente trabaje en ningún sitio, sin embargo, con la inscripción no ocurre lo mismo. Si yo elimino un registro, si elimino el evento, digamos, que de hecho lo voy a hacer, pues digamos que lo que me va a ocurrir es que me van a quedar, vamos a ir a las inscripciones, que estará por aquí, esto puede ser. Vale, pues me va a quedar, de hecho me avisará en las tareas de validación que luego vamos a ver, me va a quedar como un registro huérfano, digamos. Entonces, de esto es como de lo que vamos a hablar en las preguntas que trataremos luego, como cómo solucionar esos problemas, cómo dar calidad a los datos, cómo hacer a lo mejor que no se puedan borrar estos eventos, ya sea por error
¿vale? Como gestionando los permisos, algo así. Vale, os sigo contando un poquito. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? Cuando gestionamos el CRM, en el CRM tenemos entradas y salidas de información. De hecho, en la wiki tenéis, pues yo creo que en uno de los artículos iniciales tenéis esta foto que es muy interesante, como que enseña Sinergia CRM, donde dice, pues puede entrar información a través del área privada, a través de entradas manuales, ¿no? Cuando nuestros trabajadores y trabajadoras, pues directamente crean registros en el CRM. También puede entrar información de forma manual cuando hacemos importaciones en el CRM. También a través de formularios web. Cuando nosotros tenemos los formularios web integrados y conectados con el CRM, cuando alguien rellena cualquier registro, pues se mete información en el CRM a través del área privada, a través de integraciones de otras aplicaciones. Esto ya sabéis que hemos hablado alguna vez. Pues esto, que a lo mejor hay algunas entidades que han hecho integraciones con MailChimp o, bueno, también aquí en la fotito podéis ver cuando hablamos de integraciones con otras aplicaciones, también podemos hablar de plataformas de pago que automáticamente introducen valores en el CRM, pues por ejemplo modifican el estado pagado de un pago cuando realmente se completa el pago. También es interesante saber que en el CRM hay otras entradas de información que a lo mejor no las tenemos en cuenta y que son automáticas. Por ejemplo, si tenemos el correo sincronizado, pues estamos viendo en el CRM, nuestro correo electrónico, digamos, entonces está entrando información en el CRM. Y también hay información y entradas de información automáticas. Pues, por ejemplo, aquí os marcaba el campo de edad en el CRM, pues es un campo que se completa de forma automática. Os voy a enseñar un poquito más las entradas automáticas, que yo creo que tiene interés ver qué campos son los que se completan automáticamente. Pero luego lo que me voy a centrar es en las entradas manuales de información, porque en principio en el resto de entradas del CRM, o sea, digamos, las que están integradas con otras aplicaciones o las entradas automáticas o incluso los formularios web, digamos que estas entradas de información, la información debería ser de calidad, porque sí que hay muchas comprobaciones previas antes de que la información llegue al CRM. Sin embargo, donde más problema puede haber para que la calidad de los datos sea buena es en las entradas manuales. Lo que os digo, voy a revisar rápidamente y os leo, a ver, cuáles son, mira, campos que se informan automáticamente en el CRM, que no sé si los tenéis en mente, pues el más típico es la edad, ¿no? Que nosotros de las personas completamos la fecha de nacimiento y automáticamente se completa la edad, pero también hay otros campos que es interesante que sepamos que se completan automáticamente y lo que os digo, en principio estos campos como que son de calidad porque no hay intervención humana y digamos que la máquina damos por hecho que hace bien estos cálculos, ¿de acuerdo? Otro de ellos es en personas y en organizaciones, como sabéis, el de tipo de relaciones actuales, que recoge la información del módulo de relaciones con personas y relaciones con organizaciones. Y bueno, pues algunos más en eventos, las horas totales, las horas asistidas, unos cuantos campitos que tenéis por aquí, ¿vale? Entonces, lo que os contaba antes es que quería poner el foco en las entradas manuales de información. A ver. Vale, lo que os decía, porque como quedamos por hecho que en el resto de entradas lo mismo, en el formulario, pues en principio cuando alguien rellena un formulario web, la información se distribuye de forma correcta entre los módulos del CRM, lo mismo tenemos validaciones en el número de identidad, podemos tener el número de teléfono, como un montón de validaciones, todas las que queramos. Sin embargo, en las entradas manuales como que hay que tener más cuidado. ¿Y por qué los humanos no siempre registramos suficientemente bien la información? Pues por un lado podemos hablar de errores tipográficos o de escritura. Esto es lo típico de que escribes mal un email o un nombre, si es complicado de escribir, pues no lo escribimos correctamente. Y digamos que en cambio cuando, pues eso, imaginaros que estamos hablando de que entra información, conectando información desde otra plataforma, ¿no? Desde el MailChimp, o sabéis que también es Sinergia CRM conecta con el SETE y con Incorpora, pues digamos que entonces en principio los datos que llegan de otras aplicaciones ya damos por hecho que están correctos, ¿no? Como que el problema es cuando tenemos que escribirlos nosotros. También podemos hablar, cuando hablamos de limitaciones humanas en la entrada de datos, podemos hablar del formato en el que lo escribimos. Por ejemplo, si el campo estamos registrando a una persona y el campo de país es un campo de texto, digamos, en el que podemos escribir cualquier cosa, pues habrá personas que escriban, si queremos escribir España, por ejemplo,
esto, pues, España tal cual, ¿no? Con la E en mayúsculas, habrá personas que escriban con la E en minúsculas, habrá personas que decidan escribir como un acrónimo, las 3 primeras letras ESP, habrá personas que decidan escribir en inglés, escribir Spain, o lo mismo ocurre con las provincias o con cualquier otro campo, o no sé, con el género o el sexo, lo mismo, si fuera un campo abierto, hay quien escribiría masculino, femenino, hombre, mujer o no, o cualquier, vamos, que habría diferentes combinaciones. Y el problema que nos encontramos aquí es que cuando queramos explotar la información, pues nos va a ser imposible o muy difícil pues agrupar todas esas combinaciones, ¿no? Esto también ocurre eso cuando es el humano el que escribe, ¿no? Luego vamos a ir buscando soluciones para que estas cosas no nos ocurran. También el humano lo que hace en ocasiones es pues, omitir datos importantes. Ya sabéis que por falta de tiempo, sobre todo los que hacéis atención directa, pues a lo mejor si tengo que completar un seguimiento, he estado con una persona 1 hora, he hecho una intervención o lo que fuera, al final quiero decir, dedico más tiempo a la persona que a registrar la información porque pienso que eso tiene más valor, ¿no? Entonces, cuando registro la información, al final lo hago rápido y bueno, pues a lo mejor la información no he recogido todo lo relevante que debería ser, ¿no? O suficiente información. También ocurre mucho en el CRM, y esto que os digo no es nuevo, que introducimos duplicados. Lo mismo, cuando a lo mejor introducimos información a través de un formulario web, sabéis que gran parte de los formularios web de Sinergia CRM ya buscan duplicados. Sin embargo, si nosotros introducimos la información directamente en el CRM sí nos ayuda a buscar duplicados, sin embargo, a veces no le hacemos caso o no entendemos exactamente cómo se buscan estos duplicados y, por tanto, creamos otra persona duplicados o no tenemos suficientemente bien configurados los roles y grupos de seguridad y esto provoca también eso, que introduzcamos un duplicado, pero porque no sabemos que esa persona ya está en el CRM. Lo vemos luego, ¿vale? Y también se da en la entrada manual de datos pues que una interpretación subjetiva de los datos, o sea, que para, si estamos trabajando 2 compañeros, él entiende que en la casilla, lo que os decía antes, ¿no? De sexo o de género hay que poner un dato y la otra persona entiende que hay que poner otro, ¿no? Pues esto en principio cuando las entradas son automáticas, o sea, son a través de otras aplicaciones, esto no ocurre. Lo que os digo, por eso luego vamos a intervenir y os voy a dar como trucos para que intervengamos en las entradas manuales de datos, o sea, que los datos que metamos desde el principio en el CRM ya sean de calidad. Luego vamos a ver también, una vez que ya están los datos en el CRM, qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Vale, pues avanzo un poquito. Entonces, lo mismo. Antes, o sea, cuando comienzo a meter datos en el CRM, entrada manual, ¿qué puedo hacer para ayudar a los trabajadores, a la gente que introduce datos en el CRM, a que la información sea de calidad? Lo primero, definir campos obligatorios. Esto ya sabéis que vamos al estudio. Os lo enseño rápidamente, ¿no? Yo me vengo aquí al estudio. ¿Vale? Voy a ir a seguimientos, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, me voy a abrir también una pestaña de seguimientos para que la veamos aquí. Vale, digamos que cuando yo me enfrento a este formulario, ¿no? De tener que introducir el seguimiento de una persona, pues yo tengo un montón de campos, algunos obligatorios, otros no. Entonces, siempre tengo que jugar un poquito entre no ser demasiado estricto en los campos obligatorios que pongo, porque pues, a veces no sabemos qué poner en ese campo, ¿no? Y también porque tendremos que completar más campos que si tenemos menos obligatorios, ¿no? Entonces, tengo que jugar un poquito con eso, pero también si quiero como tener una alta calidad de los datos, también tendré que valorar, pues, incluir pues, algunos campos obligatorios, ¿no? También lo mismo, buscar duplicados en el CRM. Tenemos que enseñar a la gente que utiliza el CRM, a los usuarios del CRM, a buscar suficientemente bien esos duplicados antes de introducir la información, ¿no? Y es que no todo el mundo sabe, pues, algo como muy, muy básico. A lo mejor yo muchas veces me reúno con alguna entidad y me dicen, es que yo aquí pongo un nombre, mira, por ejemplo, Daniel Cano. Claro, yo tengo muchas personas que se llaman igual y no soy capaz de distinguir quién de estas personas es, ¿no? Y yo le comento, bueno, pero tú sabes que si clicas aquí en la flechita se te abre una nueva ventana donde aquí te permite una búsqueda, eso a través de aquí, como una búsqueda un poquito más compleja por número de identidad, algo así, ¿no? Y muchas veces no lo saben.
Entonces, pues como formar a nuestros trabajadores y a las personas que usan el CRM en saber buscar primero esos duplicados y no crearlos, ¿no? Luego vamos a abordar, cuando ya los creamos, cómo trabajar con ellos. También es importante, a la hora de introducir información en el CRM, dar homogeneidad a los registros, porque esto nos va a ayudar en la búsqueda después. También es súper habitual, lo mismo, por ejemplo, el módulo de seguimientos. Sabéis que en el CRM hay unos campitos que tienen un rayo, que lo que pone es, aparece aquí como una información, ¿no? Que lo que dice es, si se deja en blanco, este campo se rellenará automáticamente. Pese a que pone esto, muchas entidades, y no está mal, ¿no? Deciden escribir por su cuenta el seguimiento y entonces ponen, pues, no lo sé, como cualquier cosa, ¿no? Y no está mal si el criterio es ese. Sin embargo, tampoco es mal criterio para que queden los registros homogéneos en el CRM y nos sea más fácil de visualizar y de buscar, dejar este campo en blanco y, por tanto, que se autocomplete de una forma homogénea. Por tanto, cuando lleguemos aquí, pues mira, tenemos ejemplos de los dos tipos. Pues, por ejemplo, en este seguimiento, pues alguien ha decidido eso, escribir tal cual, pues esto, alta al SOC, ¿no? Y rellenar el seguimiento. Sin embargo, pues obviamente destaca sobre el resto, pues porque no está creado de forma homogénea, ¿no? Digamos que los seguimientos, si no tocamos nada, se crean de forma homogénea con el nombre de la persona, creo que el tipo de seguimiento que estamos haciendo y la fecha de inicio o algo así. Entonces, también hay truquitos como para evitar que se creen nombres no homogéneos. Para eso vamos a hacer uso de las listas personalizadas, que os cuento ahora brevemente, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que no se pueda escribir, este es un ejemplo, ¿no? Depende de la entidad, habrá entidades que decidan que sí, que escribimos aquí cualquier nombre, sin embargo, habrá otras que decidan eso, que queremos nombres homogéneos. Pues que no se pueda escribir en el nombre. Entonces, aunque lo intentes, digamos, no puedes hacerlo. Como lo que intento ilustraros es que en la entrada manual de datos podemos ir añadiendo como trucos o cositas para mejorar la calidad de los datos desde la entrada de los datos, ¿vale? Lo mismo, establecer validaciones automáticas. Esto ya sabéis, pues esto ya hay en el CRM campos que son así. Tú, por ejemplo, no puedes escribir un documento de identidad, un DNI, si no tiene el formato correcto, ¿vale? Lo mismo con el correo electrónico. Y después hay entidades también que añaden validaciones extra. No sé, me lo invento. Tengo otro campo que es para recoger la tarjeta de la Seguridad Social. Pues también y tiene un formato determinado. Pues si no se mete ese formato, no vas a poder introducir los datos, ¿vale? Lo mismo, estandarizar la información, documentar las buenas prácticas. No todas las entidades tienen como un manual de cómo se usa el CRM. Pese a que nosotros en la wiki sí que tenemos explicado de forma general cómo proponemos que se usen los módulos, lo mismo cuando alguien se enfrenta a un formulario de seguimientos, ¿no? A un formulario para crear un nuevo seguimiento, que de hecho cada entidad lo tendréis adaptado a vuestra forma, pues alguien me tendrá que decir qué tengo que poner en cada campo, digamos, ¿no? O sea, en mi entidad, que en acciones pendientes, ¿qué tengo que escribir? ¿Lo que he hablado con la persona o en proyecto, qué tengo que poner? O en canal de gestión, ¿vale? Entonces, siempre recomendamos a las entidades que para que esa primera entrada de información sea de calidad, que en algún sitio que tengáis un manual donde se recoja, pues eso, a nivel como un protocolo de cómo se debe recoger esa información que hay que escribir en cada campo, ¿vale? Lo mismo es la línea, pues formar al equipo y darle contexto sobre la importancia de registrar bien la información para que luego podamos explotarla suficientemente bien. Después también es importante revisar y depurar la información regularmente, que esto lo vamos a hablar también ahora. Pues yo pongo el ejemplo de un jardín, ¿no? Pues plantamos un jardín en 2024. Pues como no le podemos o no le cuidemos, pues al cabo de un año aquello es un desastre, digamos, ¿vale? Entonces, lo mismo, en el CRM hay que irle haciendo como revisiones periódicas, que luego os voy a hablar un poquito qué estrategias tenemos. Pues eso, porque al cabo del tiempo, imaginemos que hemos formado a los trabajadores, ¿no? En el año 2024 y en el año 2025, sobre todo en el tercer sector, que hay mucha movilidad, hay trabajadores nuevos, no les hemos dado la misma formación. A lo mejor entre ellos se van contando cómo se van haciendo las cosas. Y es un poco al final, el teléfono está cacharrado. Entonces, al final, si en 2024 estábamos registrando la información suficientemente bien, pues un año después, pues no está siendo así, ¿de acuerdo? Entonces, eso, como revisar si seguimos haciendo las cosas bien como habíamos establecido al principio, por ejemplo, ¿no?
Y después os hablo de diseñar pantallas de edición más amigables. Esto ahora sí que quiero hacer mención a las vistas personalizadas que os decía, porque lo mismo, cuando nos enfrentamos a la pantalla de un formulario, por ejemplo, del módulo de seguimientos, pues aquí pienso que hay mucha información. No sé si todos necesitamos esto, lo mismo, ¿no? Nosotras os ofrecemos de base esta vista, pero, por ejemplo, normalmente a lo mejor las entidades dicen, pues yo cuando hago un seguimiento, yo no lo relaciono con una inscripción, ¿no? O con organización externa participante. Pues esto para mí no tiene sentido. Yo cuando hago un seguimiento, se lo hago a una persona, marco el estado, la fecha de inicio, la fecha de fin y quiero exclusivamente un campo de descripción donde escribir lo que hago. Este campo de acciones pendientes no lo necesito, algo así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis que estas vistas se pueden modificar. Entonces, por un lado, contaros cómo se modifican como de forma ordinaria, que ya lo sabréis, que es aquí desde el estudio, en diseños, pues en cada una de las vistas, ¿no? Pues en la vista de edición, aquí escogemos pues qué campos queremos poner, qué no. Y no sé si sabéis que desde hace pues, a lo mejor 1 o 2 añitos tenemos como un complemento a estas vistas, ¿de acuerdo? Que son las vistas personalizadas. Que esto nos permite como un plus más y como hacer algo dinámico dentro de la vista de edición. Como que haya distintas vistas en función de, a lo mejor, quién accede o qué tipo de seguimiento tenemos. Entonces, lo mismo, si nosotros tenemos distintos tipos de seguimiento, pues, por ejemplo, seguimientos de tipo entrevista inicial, cuando vemos por primera vez a alguien, ¿no? Pues a lo mejor no tiene sentido, no lo sé, no sé cuál decirte, pues el subtipo o el canal de gestión, no lo sé, ¿no? Pues entonces podemos a través de las vistas personalizadas decir, pues cuando el tipo de seguimiento es entrevista inicial, que únicamente me aparezca este campo y que no me aparezca en el resto. Y lo mismo, si es un seguimiento de tramitación, pues que me aparezcan estos campos y no estos otros. Esto lo que nos va a permitir es que cuando los usuarios del CRM se enfrenten a ello, sea como mucho más sencillo, mucho más claro y lo mismo, y que en principio seamos capaces de dar más calidad a la información que introducimos. Vale, y entonces, una vez que tengo metidos los datos en el CRM, si hemos aplicado como estos trucos que yo os propongo o algunos otros que vosotros tendréis, la información estará perfecta en el CRM. Entonces, si la información está perfecta en el CRM, sabéis que el CRM tiene unas tareas programadas de validación, luego os voy a contar tareas de validación manuales. Si está perfecta en el CRM, pues esta tarea de validación de datos, todo saldrá ok, porque estará todo perfecto. Sin embargo, lo que os digo, es posible que los registros que hagamos en el CRM pues no estén perfectos. Entonces, para ello, lo que os digo, Sinergia CRM, por defecto, incluye algunas tareas de validación que nos van a ayudar a corregir los datos una vez que están dentro del CRM. Os cuento las que incluye como las tareas automáticas y luego os hago una propuesta de validaciones manuales que tenemos que hacer los trabajadores de la entidad, ¿no? Esto, como sabéis, el CRM incluye muchas tareas de validación, pues que seguramente la mayoría, algunas son a diario, otras los fines de semana. Sobre todo por experiencia, sé que eso, los administradores del CRM os llegan el sábado o el domingo, pues unos cuantos correos donde dice personas duplicadas o falta un DNI o falta, ¿vale? Entonces, esto lo que pretende es que la información del CRM sea de calidad. Con lo que os decía antes, pues si hemos cometido errores, por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que os contaba antes. Mira, vuelvo al evento, al seguimiento, a la inscripción que os contaba al principio, ¿no? Una inscripción obligatoriamente tiene que tener persona, organización y obligatoriamente tiene que estar asociado a un evento. Si una inscripción no tiene un evento, pues como que no tiene sentido, ¿no? Es un error dentro del CRM. Entonces, habrá aquí una tarea de validación pues que nos avisará, ¿no? Dirá, pues, error en tal inscripción, falta el evento. Y así con un montón de... porque hay otras cuantas tareas de validación que hacen cosas parecidas. Algunas comprueban que los registros tengan nombre, otras aplican sobre las remesas, ¿vale? Entonces, en principio, estas, pues, os diría, no que nos tengamos que despreocupar, pero bueno, pues que tenemos que atender cuando nos llega el fin de semana el correo correspondiente, pues le revisamos. Esto lo podemos ver también, mira, si voy aquí a administración y yo pongo, creo que es validación, acciones de validación y resultados de validación. Creo que sí, resultados de validación. Vale, pues llegaremos a esta pantalla, entonces pues tendremos que ir atendiendo lo que nos pone aquí, ¿no? Y en principio, si lo vamos corrigiendo y lo que os decía antes del jardín, que esto no lo tenemos que descuidar, pues si cada semana lo abordamos, pues no se nos acumulará y entonces tendremos un CRM con información de calidad, ¿no?
Pues esto aquí nos va diciendo, pues este compromiso de pago no tiene la información necesaria para la pasarela de pago. Bueno, pues eso, que tendremos que ir atendiendo frecuentemente los avisos que aquí nos dan. Sin embargo, y por desgracia, pues el CRM no, pues automáticamente no nos valida todo, ¿no? Y no lo hace todo, si no sería estupendo. Y no solo eso, sino que, por suerte, en este caso, la máquina no sustituye al humano, entonces hay gran parte de las tareas de validación pues que no las puede hacer una máquina y que las tiene que hacer una persona, ¿vale? Entonces, ¿cómo validamos los datos dentro de nuestro CRM? Y entonces no tengo como una respuesta muy clara porque creo que es una combinación de varias cosas, ¿vale? Entonces nosotros desde Sinergia TIC intentamos dar todas las herramientas para facilitar esto. Por ejemplo, sabéis que tenemos informes en Carreport y en Sinergia DA, sobre todo me voy a centrar en los de Carreport, que tienen que ver con, pues, con mejorar la información mejorar la calidad mejorar la calidad de los datos, ¿vale? Voy a ir aquí a la wiki y voy a ir a informes de ejemplo. Esto está por aquí, ¿vale? Me estoy refiriendo a estos informes, por ejemplo, ¿no? La de detección de duplicados. Entonces, tenemos unos cuantos informes en el CRM que lo que nos van a permitir es encontrar duplicados en el CRM. Como que ponemos herramientas, esto como para que, pues eso, para hacer más sencilla la tarea de validación de datos y de mejorar la calidad de los datos. También podemos activar avisos y flujos de trabajo como con cositas puntuales que nos vayan dando avisos, ¿no? Pues, no sé, un flujo de trabajo con una condición de que cuando pasa esto y no está este otro valor, nos envía un correo. Cosas así, ¿de acuerdo? Y después también el filtrado de registros, que esto no es más que yo me vengo aquí a lo mismo, a seguimientos, voy a ir, a ver. Entonces, si yo soy el responsable de un proyecto, ¿no? Pues a lo mejor me hago el filtro y me pongo, pues enséñame los seguimientos, bueno, sería de un proyecto o lo mismo de un tipo, de tipo entrevista inicial y a lo mejor ordénamelos pues por los últimos, porque yo ya he revisado los anteriores, ¿no? Entonces no me queda otra, digamos, que ir pues a lo mejor mirando por encima o revisando un poquito uno por uno, pues más o menos que la información esté correcta, ¿vale? Entonces eso, cuando decía como tareas de validación manual, pues es como un compendio. O sea, me pueden ayudar los informes a validar esa información, sobre todo también si exploto la información y veo algo raro, algo que no me cuadra, pues como voy al origen y veo si está suficientemente bien recogido. También esto que os decía de los avisos y flujos de trabajo, pero al final yo creo que va a ser un compendio de explorar un poco el CRM, ir revisando los registros, ¿vale? Perfecto. Y esto me refiero a ver qué presento de nuevo. A ver, una vez que tengo el dato del CRM, lo tengo en calidad y he cometido un error, ¿qué puedo hacer? Vale, pues esto a lo que me refiero es eso, que una vez que he introducido el dato en el CRM y entonces, en principio, el dato está de calidad, ¿no? O sea, hemos aplicado tanto lo que os contaba al principio de cuando introduzco la información, que la información esté suficientemente bien, como luego he utilizado la validación automática del CRM, como también he utilizado esta validación manual, en principio, digamos que los datos están correctamente en el CRM. Una vez que los datos están correctamente en el CRM, igualmente podemos cometer errores. Entonces, los errores serían, pues cuando yo tengo lo mismo, cuando yo estoy trabajando con un registro y edito este registro sin querer, digamos, y borro lo mismo, y borro la información de este registro, ¿no? Otro de los errores que puedo cometer, y luego os enseño cómo resolverlo. Otro de los errores que puedo cometer es lo típico de la edición masiva de registros, ¿no? Que yo selecciono, pues esto, de 100 registros, le doy a edición masiva, cambio el tipo, esto se hace así, ¿vale? Selecciono todos los registros sin querer, le doy a actualizar masivamente y cambia a lo mejor pues el estado de uno de los seguimientos, ¿vale? Pues lo mismo, seguramente a lo mejor no quisiera hacer esto, he cometido un error, pues luego vamos a ver cómo lo resolvemos. También en la importación de datos, os decía antes, maneras de meter, o sea, ya tengo la información en el CRM, sin embargo, como sabéis, se puede actualizar la información que ya tengo,
pues esto, si cuando importas un registro hay la opción o de crear nuevos registros o de actualizarles. Pues puedo actualizar los que ya tengo y cometer un error en la actualización, ¿no? Entonces, pues podría estropear la información que ya tengo. También otra forma de estropear los registros que ya tengo en el CRM, que en principio son de calidad, pues es mediante automatismos o flujo de trabajo. Esto es eso, que si pues, a lo mejor yo configuro un flujo de trabajo que no lo configuro suficientemente bien y me está eso, cambiando el estado de los registros sin que debiera ser así, ¿no? Y también, y por último, pues es la eliminación accidental de registros. Pues lo mismo, que sin querer cualquiera de los trabajadores pues, o de las personas que utilizan el CRM, pues eliminan sin querer pues un registro que no debería haberse borrado. Digamos que para evitar todos estos errores, lo que tenemos que jugar es con la administración de los roles y de los grupos de seguridad, sobre todo de los roles. Esto es, pues, configurar suficientemente bien los roles del CRM para que pues las personas en principio no puedan, imaginaros, eliminar todos los registros de personas del CRM, sino que, pues eso, como que le restringamos a que o no puede eliminar registros o solo puede eliminar registros, por ejemplo, que tiene asignados, algo así. Y lo mismo con el resto de cosas, con los roles lo mismo. Podemos configurar que solo puedas editar los registros que tú mismo has creado. Lo mismo con la edición masiva de registros. Habitualmente, a lo mejor, no queremos que todo el mundo pueda editar masivamente los registros, algo así, ¿vale? Y ahora, digamos que hemos acabado como el marco conceptual que serviría como de introducción a las preguntas que van a venir luego, pero sí que quería hacer mención como en tres grandes temas como conceptuales, lo mismo que creemos que hay veces que desde las entidades nos manifestáis que no se entiende suficientemente bien, ¿vale? Uno de ellos es como explicar qué se ve en un subpanel y qué significan los botones que hay en ello, digamos. Entonces, como os he explicado al principio, en un subpanel vamos a ver los registros relacionados con mi registro base, vamos a llamarlo, ¿no? Digamos que aquí estamos viendo a Adolfo y estamos viendo en seguimientos los seguimientos relacionados con Adolfo, ¿vale? Que yo me vengo aquí. Entonces, los botones de acción que hay en este subpanel van a aplicar a la relación, no al registro como tal. Que es lo que quiero decir aquí. O sea, vuelvo aquí atrás y os explico. Mira, voy a ir a esta diapositiva donde veríamos esto de aquí de la relación, ¿vale? Digamos que en el subpanel yo estaría viendo como esta relación, ¿vale? Con el registro padre de la tabla 1, el seguimiento sería a lo mejor la tabla 3 y la relación la tabla 2, ¿vale? Entonces, si yo eliminara aquí, sabéis que siempre aparece aquí a la derecha el botón de editar y eliminar, bueno, y de quitar. Entonces, digamos que si yo clicara en el botón de quitar, lo que estoy haciendo es eliminar esta tablita que hay aquí, la tabla 2. O sea, estaría eliminando la relación. A ver, que me vuelvo aquí. Estaría eliminando la relación entre los dos registros, pero no estaría eliminando el registro de seguimiento, ¿de acuerdo? Lo mismo que en editar, sí que iría a editar el registro y bueno, y ya sabéis que aquí se puede, pues si le diéramos seleccionar, podríamos crear una nueva relación, ¿vale? Vale, voy a volver aquí. En su panel. Vale, el otro gran tema que no quería dejar de tratar es el tema de los roles y de los grupos de seguridad. Por lo que os contaba antes, que si están tenemos que hacer un poquito una balanza entre ser muy restrictivos y poco restrictivos, porque si tenemos demasiados grupos de seguridad en el CRM y entonces cuando una persona, uno de nuestros trabajadores va a dar de alta a un usuario y no le aparecen, y esa persona va a estar duplicada y no le aparece, pues porque sí que está dada de alta en el CRM, pero pertenece a otro territorio, pero como que tenemos que hacer un poquito balance entre qué pueden ver y qué no, para que la información en el CRM sea de calidad, ¿no? Y a ver, que aquí tenía, si clico en notas. Eso, pues os decía que una buena gestión de los roles y de los grupos de seguridad pues nos va a permitir
que evitar errores accidentales, pues de borrar o de editar registros, que es lo que os contaba al principio. Sin embargo, lo mismo, si somos demasiado restrictivos, a lo mejor no vamos a dejar a la gente eliminar ningún registro y eso tampoco tiene sentido, ¿no? Hay que hacer un poquito un balance entre las dos cosas, ¿vale? Y creo que me queda el último gran tema, esto es. Y el último gran tema que digamos, siempre todo lo que os he estado contando está como aplicado a los usuarios, a los usuarios estándar del CRM, ¿no? Pues os he hablado de las vistas, de poner campos obligatorios, de que las vistas sean sencillas. Luego sí que las validaciones, esto sí que tienen que ver con los administradores, ¿no? Pero la cosa es que en el CRM, aparte de la calidad de los datos, o sea, estructuramos el CRM de una forma, ¿no? Le ponemos los campos que sea, la obligatoriedad que sea, y entonces ahora pensamos en la calidad, que es que, que los trabajadores metan los datos suficientemente bien, ¿no? Pero en ningún momento hemos hablado como de errores estructurales que puede haber en el CRM y que nos le podemos cargar. ¿A qué me refiero? Un usuario estándar en el CRM no puede borrar un campo, ¿no? O no puede cambiar los valores de un desplegable. Un administrador sí que puede hacerlo y entonces eso es un error muy importante, pues eso, a nivel de calidad y a nivel estructural del CRM. Entonces, darle importancia a que los administradores del CRM tengan cuidado cada vez que quieren hacer un cambio estructural en el CRM. Y también, pues, indicaros que si cometéis algún error, que borráis algún campo que no debiera ser borrado, pues esto, que no os preocupéis, que contactad con Sinergia TIC en el foro, que ya sabéis que os echamos una mano en todo lo que haga falta, ¿vale? Ahora voy a pasar a las preguntas, que era de lo que iba este webinar. Las preguntas van un poquito más rápido, pero sí que con este marco conceptual, que sé que me he explicado más o menos, lo que quería lo que quería dejar claro es si estamos garantizando la calidad de los datos en el origen, ¿no? Lo mismo, si tenemos protocolos de actuación para la entrada de datos y también importante si tenemos protocolos de actuación cuando se borra un dato, ¿no? Cuando un usuario estándar del CRM elimina un dato que no tenía que ser borrado, ¿qué hacemos? ¿Con quién contacta? ¿No? Que estipulemos suficientemente bien cómo se debe usar el CRM. También si estamos gestionando la información de forma calmada. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, muchas entidades llegan al foro y ponen urgente, eliminado tal. Bueno, es como calma. Por suerte todo se puede solucionar. Sabéis que guardamos muchas copias de seguridad. Entonces, gestionemos el borrado de los datos o los problemas como de forma calmada, ¿no? Y después un poco en este balance que os contaba también de la seguridad de los roles y los grupos de seguridad, pues es como también hacer un balance entre qué preferimos, que mucha gente utilice el CRM con una baja calidad de los datos o preferimos que menos personas lo usen con mayor calidad. ¿A qué me refiero? Cuando una entidad comienza a implantar el CRM, o por ejemplo cuando yo trabajo con ellos, casi prefiero un poquito más como que comiencen a rodar y comiencen a utilizarlo frente a que la información esté perfectamente estructurada. Obviamente, si puede ser todo, si desde el principio somos capaces de comenzar con la información de perfecta calidad, perfectamente estructurada, es estupendo. Sin embargo, a veces pienso que hay que dar un poquito más de manga ancha, y esto con el objetivo de comenzar a caminar, y luego, pues ya dentro de un añito o algo así, cuando ya seamos capaces de registrar la información, como que ya haremos esa revisión de, vale, esto lo estamos haciendo un poco mal, vamos a empezar a ajustarlo un poquito más, ¿no? Vale, y ahora sí, paso a las preguntas frecuentes. No sé, Pedro, si te parece bien, o sea, hay algo por el que has ido comentando cosillas por aquí. Nada, he comentado por ahí un par de cuestiones. Justo antes de entrar a las preguntas, hago dos reflexiones que las había trasladado aquí. Una ya la comentabas tú. Soy de los administradoras que recibe los fines de semana correitos de aquí tienes tu validación de datos, aquí tienes tu tal, y da una pereza enorme y te lo marcas como un no leído y ya me lo miraré. Bueno, pero hay un registro, es importante. Es importante que si tengo un registro erróneo, lo revise y sobre todo la regularidad. No podemos esperar a los 6 meses a hacer una revisión de 400 registros que resulta que alguien borró o eliminó. La segunda reflexión que ponía yo ahí, ¿no? Que es que no hay ninguna, 0%, ninguna posibilidad de que no tenga registros erróneos en el CRM.
No hay ninguna. Por mucho que Dani ha planteado que los datos estén validados, que sean obligatorios unos y unos no, que categorices, es imposible, ninguna. Porque tenemos múltiples registros y, sobre todo, una reflexión que nos tenemos que hacer. Somos el sector con mayor porcentaje de registros manuales registrados en nuestras soluciones. Si fuerais una empresa de retail, fuerais Mercadona, Condis, el Spar, si fuerais Orange o Movistar, o si fuerais el Banco de Santander o la Caixa, un porcentaje importantísimo son automáticos. Son cajeros, son llamadas, son códigos de barras, pero nosotros no. Somos psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, técnicos, ¿no? Que metemos datos ahí. Por lo tanto, la reflexión que yo ponía es, no hay ninguna posibilidad de que no tengáis errores. Por lo tanto, era justo cuando Daniel empezaba con la parte de ¿qué pasa si ya tengo un error allí dentro? Pues que es muy importante conocer eso. Añado, ahora no puedo asegurar si Dani lo ha dicho o no, pero es igual, lo añado y mejor repetir que no quede. Los roles y los grupos de seguridad en el CRM os permiten evitar la eliminación. Contra la ansiedad de personas, de profesionales o de voluntarias que tienen miedo de borrar cosas que no toca, siempre cabe la posibilidad de que en su rol no puedan eliminar. Si Eva, Mari Carmen y Pedro no podemos eliminar registros, no nos dejéis. Ponerme un rol que no me permita eliminar registros y, por lo tanto, tú tendrás la tranquilidad de que yo no voy a poder eliminar registros, yo tendré la tranquilidad de que no voy a poder meter la pata de esa manera. Queda muy fácil decirlo, pero luego, al final, no puede ser que luego tenga que ser Belén la que tenga que ir borrando los registros que Eva, Mari Carmen y yo no podemos borrar. Pero, nada, simplemente mi otra reflexión era esa, que Sinergia tiene muchas herramientas, ¿no? Tiene muchas medidas de protección. Los que hemos tenido bebitos y pequeñajos en casa, hemos aprendido las esquinas de plástico, las barritas para las escaleras, las 100.000 cosas para que tu peque no se haga daño. Sinergia tiene herramientas para que no se haga daño. Si se hace daño, también tiene herramientas para corregirlo. Nada, vamos ahora a responder preguntas que, como decía Dani, gran parte de ellas se responden con alguno de estos elementos que Dani ha ido comentando. Si tenéis dudas, comentarios, insisto, yo estoy por ahí atento al foro y voy tratando de responder. Gracias, Pedro. Vale, pues ahora sí vamos a las preguntas, que en realidad era el tema de este webinar. Lo que pasa que lo que os digo, que en realidad se responden de una forma bastante ágil, pero bueno, luego si queréis, sobre el turno de preguntas, pues comentamos alguna otra. Si tenéis alguna otra pregunta sobre este tema, es bienvenida, ¿vale? La primera, ¿qué debería hacer si importo archivos con registros que en parte ya existen en el CRM y no he utilizado la acción de actualizar durante la importación? O sea, el ejemplo más claro es que yo voy a importar personas en el CRM. Es posible que algunas ya estén, yo no me doy cuenta, no lo sé, o no sé cómo gestionarlo. Las importo y, por tanto, va a haber personas duplicadas en el CRM. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y en realidad para todas las preguntas que vamos a contestar ahora, la primera como reflexión es la misma, que es como ir al origen, ¿no? Intentar solucionarlo en origen, si no ya vemos cómo abordarlo después. Entonces, en primer lugar, hay distintas formas de buscar duplicados antes de introducir la información en el CRM. Digamos que la más, no sé llamarla básica o rudimentaria, pero también útil, es directamente con el ficherito de Excel, ¿no? Que nos bajamos aquí las personas que tenemos en nuestro CRM y hacemos un match con las personas, pues buscamos correspondencias con las personas que vamos a subir, ¿no? Esto, por ejemplo, pensamos qué correspondencias queremos buscar. Pues yo quiero buscar duplicados por correo electrónico en primer lugar o por número de identidad, ¿no? Y entonces, pues me hago a través de las funciones de Excel, me lo pongo en 2 pestañas y me busco, pues, entre una y otra cuáles son duplicados. Y entonces, a la hora de subirle, me obtengo el ID, ¿no? El ID original de la persona. Bueno, esto de la importación de registros, quien no lo haya hecho nunca, que no se preocupe, que es un poquito complejo, pero bueno. Esto, a través del Excel me busco el ID y entonces ya cuando importo, lo que tengo que hacer es, en vez de importar directamente diciéndole en crear registros, tengo que utilizar una opción que se llama, y ahora os cuento las otras formas de buscar duplicados, a la hora de importar, pues yo seleccionaría la opción de crear y actualizar registros. ¿Esto para qué es? La de crear es para que los nuevos los cree, digamos,
Y los duplicados que yo ya tengo, o sea, registros que ya tengo en el CRM, no quiero que me cree registros nuevos, sino quiero que me actualice los registros que hay. Recordaros que se machaca la información que hubiera, o sea, se sustituye por la información nueva, se machaca la información que hubiera en el CRM si yo un campo le doy un nuevo valor, ¿vale? Esta primera forma de buscar duplicados, eso sería la de Excel, ¿no? Como fuera del CRM, y ya cuando lo importo, pues ya lo importo con el ID, con el ID de registro correspondiente. La otra opción sería, desde hace también creo que a lo mejor 1 o 2 añitos, Sinergia CRM incluye la opción de validar el fichero de importación. Esto es cuando ya tengo el ficherito, es igual que subirlo, ¿no? Cuando yo ya tengo el ficherito preparado, pues igual me dice cárgalo aquí, le doy siguiente. Y entonces esto me va a buscar también duplicados, pues por lo que yo le escoja, ¿no? Pues creo que por defecto está puesto correo electrónico, DNI, y se puede añadir si queréis algún campo más que luego os lo comento. Entonces te devuelve un ficherito de validación donde te dice estas personas, con personas o con cualquier módulo, estas personas ya están en el CRM, su ID es el siguiente. Entonces tú vuelves aquí a importar personas, vuelves a utilizar la opción de crear y actualizar registros y ya tienes el ID correspondiente para importarlo suficientemente bien. Y aún así, si no, en la importación por defecto del CRM, lo mismo, cuando tú vas avanzando en los pasos, hay en algún momento en el que te dice, que de hecho yo creo que lo tengo por aquí, ¿no? Dice, bueno, tú vas avanzando eso en los pasos de importación, ¿no? Y en uno de ellos te dice, indicar por qué campos quieres buscar duplicados, ¿no? Lo mismo, pues yo escojo que quiero buscar duplicados por apellido, por correo electrónico, y entonces así será. Pues no, de hecho creo que lo que hace es, no me importa cuando, creo que los que hay duplicados no me les importa o algo así, ¿vale? O me avisa de ellos, ¿vale? Y cuando finalice la importación, pues ya está, le daré importación completa o no completa o lo que sea. Este último paso es importante porque si no habéis dado a importación completa, podéis deshacer la importación. Entonces, si hemos llegado hasta aquí, vamos a ver aquí un resumen de la importación que hemos hecho y vemos que no es correcta, pues la podemos deshacer antes de cometer ningún error, ¿vale? Entonces, si ya la hemos hecho la importación y ha habido algún error, pues vamos como a las opciones de como a resolverlo, ¿no? Entonces, seguramente para resolverlo, a ver, pues una de las opciones que tendríamos si hacemos mal una importación sería como buscar cuando hemos hecho esa importación y decidir qué hacemos con los datos que hemos introducido mal, ¿no? Si creemos que la importación la hemos hecho muy mal, hemos creado muchos duplicados, a lo mejor lo que más nos conviene pues es borrar tal cual todos los registros que hemos subido y como volverlo a hacer, ¿no? Pues repetir la importación, volverla a hacer. Para ello, pues lo más fácil es a lo mejor por fecha de modificación o si hemos creado registros nuevos, pues decimos, pues la fecha de creación, que estará aquí abajo, aquí, la fecha de creación pues es igual a hoy a las, bueno, con poner hoy nos vale y buscaríamos aquí, bueno, hoy no hay ninguno, claro. Pero bueno, que buscaríamos cuando hemos hecho la importación, pues seleccionamos todos los que hemos importado, que veremos que la fecha de creación y la de modificación también se corresponde con el momento actual, digamos, y los borraríamos. O bueno, o si no hemos cometido un error tan grave, sino que lo podemos solucionar a lo mejor un poquito de forma manual, pues si yo he importado 100 registros y sé que he creado 10 duplicados, pues a lo mejor en vez de volver a hacer la importación, que ha sido algo costoso, pues vale, prefiero abordar esos 10 registros de forma manual. Entonces, sabéis que lo que podemos hacer es combinar registros, ¿vale? Si yo he creado un registro duplicado de Adolfo, este no es el caso, pero pues yo puedo seleccionar esos 2 registros duplicados, que es el mismo, y darle a combinar. Aquí en la opción de combinación, pues escojo cuál es, en principio, el registro que tiene más datos o que tiene más calidad, yo le dejo como registro original. Y aquí en la fila derecha puedo combinar con más de 2, puedo combinar 3 registros o 4. Aquí en la fila derecha, pues puedo como añadirle la información adicional que uno de ellos no tiene. Quiero decir, si yo he importado un registro nuevo que está duplicado, pero en ese, mira, es buen ejemplo, me venía la calle y yo en mi registro original no tenía la calle, pues ya está, pues le digo, pues sí, añadiré la calle, que este dato me vale. Y cuando le dé a guardar combinación, lo que va a ocurrir es que mi registro
nuevo, el que no he elegido como principal, le voy a eliminar. Voy a conservar el registro que yo he elegido como principal y también lo interesante de esto, y es por eso que lo explicaba al principio de la sesión, es que las relaciones que hubiera se agrupan en una. O sea, las relaciones que tuviera este registro que se va a eliminar, no se eliminan esas relaciones, sino que pasan a ser relaciones del nuevo registro, para que digamos que nos quede la información bien puesta en el CRM, pues con un registro de Adolfo y con todas las relaciones que le tocan, aunque antes esas relaciones hubieran estado en la persona duplicada, ¿vale? Pues si queréis paso a la siguiente pregunta. Se están detectando que existen registros de spam en el CRM que llegan desde un formulario que tenemos integrado en el CRM. ¿Cómo puedo evitarlo o eliminar de forma automática esos registros? Pues en la línea de lo que os comentaba en la pregunta anterior, lo primero que vamos a intentar hacer es ir al origen, ¿no? Entonces, ¿por qué se están creando, por qué está entrando spam en el CRM? Bueno, pues sabéis que hay como máquinas automáticas que van revisando las web y van completando formularios. Muchos de ellos pretenden obtener información de las organizaciones o otros de ellos pretenden como bloquear las web, algo así, ¿no? Entonces, para esto, lo que hacemos es introducir mecanismos que eviten que máquinas, ¿no? Que no humanos completen los formularios. Para esto, desde el año 2023, creo que es, en los formularios de Sinergia CRM, se incorpora la opción de añadir el reCAPTCHA de Google, que esto lo conocéis todas, que esto es pues, que cuando vas a enviar un formulario te dice, no soy un robot y tengo que clicar en una casillita, o incluso los formularios más modernos ni siquiera tienes que clicar en una casilla, sino que por detrás ya detectas si mueves el ratón de forma humana o no, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, lo primero que vamos a hacer es revisar si nuestro formulario tiene implementado el reCAPTCHA y en caso de que lo tenga, no debería estar entrando spam en el CRM. En caso de que nuestro formulario sea anterior a 2023 o hubiéramos decidido por alguna razón no configurar el reCAPTCHA, lo mismo en la wiki tenéis explicado cómo incluirlo, mira aquí en el punto 6, cómo incluir el reCAPTCHA en un formulario ya creado, que no tiene mucha complicación. Igual que antes, vale, voy al origen, pero si ya se han introducido datos erróneos en el CRM, pues también tengo que hacer un poco una búsqueda manual e intentar buscar patrones, porque lo mismo, normalmente cuando se suele introducir spam, suele ser por la noche, entonces, bueno, pues intentar buscar como si hay algún patrón, pues eso, para revisar y borrar los registros que correspondan. Entonces, tal cual miraría, pues qué registros parece que son spam, que normalmente no están escritos, o sea, no escriben adoración tal, sino que son como letras raras o cosas así, ¿de acuerdo? Pues seleccionaría los registros que no corresponden y ya está, les eliminaría o a lo mejor consultaría con algún compañero, oye, esta persona, ¿no? O lo mismo, o mirando cuándo es la fecha de creación, pues eso que no se corresponde con algo normal. Pero lo importante en este caso es ir al origen, configurar suficientemente bien pues eso, el reCAPTCHA de Google, pues para que no nos entre spam en el CRM, ¿vale? La siguiente pregunta. Tengo el CRM lleno de duplicados porque el equipo de trabajo de la entidad no encuentra a la persona y lo crea de nuevo. Quiero borrar estos duplicados. Vale, pues lo mismo de siempre. Primero vamos al origen. Entonces, nuestros trabajadores o las personas que utilizan el CRM están suficientemente bien formadas como para saber cómo se busca primero un duplicado del CRM para no crearlo, y también nosotras, los roles y los grupos de seguridad les hemos configurado suficientemente bien como para que sean capaces de ver las personas del CRM y no creen duplicados. Pues esto, os decía un poquito lo de antes, lo de los trucos. O sea, trucos para buscar, pues lo primero, vienes aquí a personas, pues en la búsqueda, pues no lo sé, pues puedes buscar esto por nombres y apellidos, o a lo mejor por número de identificación será más sencillo. También sabéis que podéis buscar por número de teléfono, a veces nos es más rápido utilizar la búsqueda aquí arriba, ¿vale? Y el otro tema, pues el de los roles que os comentaba. No sé qué los roles, bueno, y los grupos de seguridad, pues lo mismo. A ver si tenemos aquí algún ejemplo.
pues eso, tenemos que revisar si las personas tienen acceso al módulo que corresponde, en el módulo de personas, esto, pues les estamos dejando ver suficiente información, ¿vale? Todo esto. Y si no, pues si se han creado duplicados, pues lo mismo, como intervenir sobre los duplicados, ¿no? Aparte de lo que os enseñaba antes, de si claramente, pues tal cual ordenando, ¿no? Somos capaces de ver que hay dos personas que son un duplicado y le podemos dar a combinar, que es lo que os he explicado antes. También hay otra opción para buscar duplicados que ofrece Sinergia CRM, que no sé si la conocéis. Entonces, vamos aquí a la vista de edición de la persona y aquí en el botón de acciones hay una acción que es buscar duplicados. Entonces, cuando llegamos aquí, nos dice sobre qué campos queremos aplicar el filtrado para buscar duplicados, ¿vale? Si yo quiero buscar otras personas que se llamen Adolfo o por correo electrónico o por número de identidad, en este caso se suman las tres, ¿vale? Yo para hacer el ejemplo, nada, voy a quitar, o sea, como que voy a buscar solo por personas que contengan en el nombre Adolfo, ¿no? Esto no tiene sentido porque me van a aparecer muchas, pero bueno, como ejemplo nos vale. Siguiente paso y ya está. Y entonces me aparece, pues esto, las personas pues que también tienen tienen a Adolfo en el nombre y yo entonces reviso si realmente es un duplicado o no y en caso de que lo sea, pues lo mismo, haré lo mismo que antes, lo selecciono y lo estaré combinando junto con la persona de referencia que tengo. Le doy a realizar combinación, me aparece la misma pestaña que tengo antes, donde escojo donde escojo cuál es mi registro original y cuál es el secundario. ¿Es posible hacer una actualización masiva de todos los registros de un módulo cuando la vista tiene varias páginas? Bueno, esto me ha sorprendido cuando ha salido la pregunta, pero bueno, os la cuento. Esto lo que está preguntando es si puedo hacer una actualización masiva sobre todos los registros. O sea, la cosa es que cuando yo clico aquí en esta casillita, estoy seleccionando solo los 20 registros que puedo ver, ¿vale? Y cuando yo le doy pues acción masiva, pues aplicar esa acción sobre los 20 registros. Sin embargo, sí se puede, o sea, aunque yo solo vea 20, puedo aplicar una actualización masiva sobre más registros. Pues por ejemplo, si yo fuera pasando de página en página y clicando también en la casillita, pues podría marcar, yendo de 20 en 20, ¿no? Pues ahora marcaría 40, marcaría 60. Y también si clico aquí en la flechita y le doy a seleccionar todo, pues podría seleccionar todos los registros que yo quisiera. También, obviamente, lo que puedo hacer primero es, bueno, voy a quitar todo, vale, es aplicar un filtro que digo, pues voy a aplicar, voy a ver donantes, le voy a buscar. Y ahora quiero actualizar, pues eso, actualizar los 119 donantes. Lo mismo, clic igual que antes, seleccionar todo, le doy acción masiva y cambiaré masivamente, actualizaré la información que yo quiera. Por volver un poquito a lo que comentábamos anteriormente, ojo con esto. O sea, no sé si tiene sentido que todo el mundo que accede al CRM pueda hacer una actualización masiva de personas o de todos los campos de personas. Quiero decir, me parece como bastante grave si yo llego aquí y digo, pues la comunidad autónoma, pues todos región de Murcia y le doy a actualizar, pues eso, he cambiado la información de 119 personas del CRM y me he quedado sin saber de dónde son, ¿no? Entonces, ajustar suficientemente bien los roles como para que no todo el mundo pueda hacer esto. O lo mismo, o sabéis que se puede marcar qué campos se pueden actualizar masivamente y cuáles no. Pues imaginaros que puedo actualizar masivamente el campo del nombre. Pues a lo mejor no tiene sentido hacer eso, ¿no? Pues deshabilitaré esa opción. Vale, aquí estas preguntas las hemos agrupado, que era como las que tienen que ver con la introducción de datos. Ahora algunas preguntas que nos han llegado sobre la modificación de datos. Si me equivoco en el proceso de combinación de registros que había identificado como duplicados, por ejemplo, al indicar como principal el registro equivocado. Esto es lo que eso se refiere a lo que hemos hecho antes, que yo he seleccionado aquí combinar registros, ¿vale? Combinar. Entonces, yo puedo escoger cuál es el registro principal. Entonces, me está diciendo que qué ocurre si en vez de escoger como registro principal, pues escojo el otro, que esto se hace aquí, es decir, establecer como principal, y me he equivocado, ¿no? Pues, ¿qué está ocurriendo en el CRM? Entonces, como os contaba antes,
el registro que yo escojo como principal, lo que voy a hacer es conservar algunos de sus datos y otros, como la dirección, que es lo que hemos hecho antes, ¿no? Algo así, y otros actualizarles. Y ese registro va a ser el que se quede en mi CRM, que le vamos a llamar registro superviviente, ¿no? Y entonces el otro registro, este de aquí de la derecha, del que hemos introducido algunos datos en el registro principal, se va a eliminar. Entonces sí que tenemos que saber, y esto he intentado, bueno, no sé si lo he explicado, pero quería haberlo explicado al principio, cuando nosotros eliminamos un registro, digamos que no es tanto problema como cuando sustituimos la información que hay en él. Porque que se elimine un registro de Sinergia CRM únicamente quiere decir que en la base de datos queda marcado, hay un campito que se llama eliminado y queda marcado con un 1. Entonces, esos registros que están marcados con un 1 no les vamos a ver en el CRM, entonces aparentemente están eliminados. Debéis de saber que esos registros se almacenan durante 3 meses en la base de datos y al cabo de 3 meses se eliminan definitivamente. Por eso, y esto lo pone en la wiki, gran parte de las entidades vienen al foro de soporte y les dicen, por favor, se me ha eliminado este registro, si podéis recuperarle. Entonces, cuando el registro se ha eliminado, lo que os digo, como de forma ordinaria, que no se ha sustituido la información sobre él, es más o menos sencillo recuperarle. También recordad que os contaba al principio que cuando eliminas un registro, en algunas ocasiones viene acompañado de la eliminación de sus relaciones. Entonces, vale, no solo recuperar ese registro, sino también recuperar sus relaciones. Sin embargo, es un poquito más complejo cuando lo que hacemos no es eliminar tal cual el registro, sino sustituir algún valor de ese registro. Porque digamos que el teléfono móvil en la base de datos es un campo que es este, y no es otro. Entonces, si yo aquí le cambio el número y le doy a guardar, pues el número antiguo ha desaparecido. Entonces, en este caso sí que es un poquito más complejo porque tendríamos que recurrir a una copia de seguridad de la aplicación. Esto también es habitual, sin embargo, vamos a intentar que esto no pase, lo que os digo, configurando suficientemente bien los roles y los grupos de seguridad en el CRM. Si esto ocurre, que nosotros sustituimos un campo y perdemos su valor, bueno, siempre en el CRM seremos capaces de buscar, pues no lo sé, a lo mejor tenemos esa información en otro sitio, vamos a intentar buscarla, ¿vale? Si no, pues sabéis que junto con Cedemon, que es el proveedor de Sinergia TIC, almacenamos una copia de seguridad de los últimos 10 días. Entonces, pues si os dais cuenta de que habéis perdido alguna información y no han pasado esos 10 días, pues somos capaces de recuperarla. Dani, te interrumpo un momento porque no sé si lo ibas a decir, pero como es en este momento, prefiero decirlo y machacarte el tal. Hay una posibilidad que es la auditoría de campos. Los registros, cuando entráis en Adolfo, tú tienes la posibilidad de ver en cualquier registro de persona, tú puedes marcar en los campos, ver los cambios, ver el registro de cambios. Entonces, aquí veis en el texto este pequeñito que hay debajo del registro de cambios, tú puedes marcar, hola, yo de las personas quiero que guardes los cambios en el teléfono, en el nombre, en el correo electrónico y en la provincia. Con eso, cualquier cambio que haga quedará aquí. Además, nadie lo puede tocar. Ni el administrador más plenipotenciario podría cambiar esto. Con lo cual, ese cambio de teléfono de Dani, perdona, Dani, no, igual lo ibas a explicar ahora, pero es que justo venía en el momento, esta posibilidad del cambio del teléfono aparecería aquí y diría, el usuario Sara ha modificado el teléfono de Adolfo y le ha pasado del 77472 al 623 tal cual. ¿Qué ocurre? Esto que parece magia tiene dos grandes problemas. Que no todo es bonito, nunca es blanco o oscuro, claro, oscuro. Tiene dos partes más o menos negativas. Una, que tener todos y cada uno de los campos auditados es una locura, con lo cual simplemente esto puede ser una utilidad para cuando en algún momento hay un campo muy clave. Imaginaros, por ejemplo, un campo que para vosotros sea extremadamente sensible, pues desde un tema de salud hasta un tema de, bueno, pues a lo mejor ese sí que quiero saber quién lo ha cambiado. El grado de discapacidad, quiero saber quién ha cambiado este campo porque es un dato muy sensible para nosotros. En la otra parte negativa, todo lo que significa guardar los cambios es comer recursos del propio CRM. O sea, podéis imaginar que esto es que cada vez que alguien cambia algo, el CRM tenga que mirar campo a campo si ha cambiado desde la última vez que alguien lo guardó. Entonces, esto come recursos, ralentiza recursos, pongas lo que pongas al otro lado. Entonces, nada, es simplemente que esto del registro de cambios es una opción para si he metido la pata, si ese campo lo tengo auditado, aquí lo tendríais. Saldría quién ha hecho el cambio cuando lo he hecho.
pero no es recomendable utilizarlo de forma generalizada y poner 500 valores del módulo de personas auditados. Pero sí, ya está. Es simplemente por si tenéis ese 1, 2 o 3 elementos que os puedan resultar de mucha sensibilidad, cuando generas el campo, igual que Daniel decía, tienes la opción de decir, este campo lo quiero poder actualizar masivamente, que hay que ir con mucho cuidado cuáles dejas y cuáles no. Pues el otro es si este campo lo quiero auditar o no lo quiero auditar. De hecho, es el registro de cambios, es la auditoría de los campos. Ya está. Tan igual me he colado, pero así era justo el momento de decirlo porque complementaba a esto que decías del teléfono. Sí, vamos, gracias. Sí, lo que dice Pedro, sobre todo los campos que creamos que son importantes y que no queramos perder su valor, eso sí que es importante lo que comenta Pedro y con mesura. Esto no sé si recordáis que si clicamos en cualquier, a ver... idioma o cualquiera de estos yo creo que puede servir, o el móvil o cualquiera de estos yo creo que debe servir, no recuerdo. Sí. Entonces, en cualquier campo del CRM, de cualquier módulo, en el estudio, si clicamos en el campo, pues nos ofrece como algunas opciones, ¿no? Desde poner el campo obligatorio, que es lo que os comentaba antes, auditar, que es a lo que se está haciendo referencia Pedro, y pues actualización masiva, que lo mismo que es lo que os he comentado antes, de que seguramente no tenga sentido que todos los campos se puedan actualizar masivamente. Y aquí algún otro, que es lo que os voy a comentar ahora con la siguiente pregunta. También una pregunta recurrente es, en la combinación de duplicados pierdo algunos campos, no se combinan todos, ¿a qué se debe? Esto lo que hace referencia es a lo mismo que os estaba contando antes, de que cuando yo le doy a combinar a dos personas, aquí en esta lista de campos, pues que me aparecen un montón de ellos, sin embargo, no me aparecen todos. Esto se debe a que los campos tienen que tener la configuración adecuada para que aparezcan en la combinación de registros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es aquí, cuando nosotros creamos un campo, pues nos aparece aquí con varias opciones. De hecho, yo creo que aquí aparece descrito qué significa exactamente cada opción. Entonces, prestad atención a si queréis duplicar dos registros y no os aparece algún campo que creáis que se tiene que combinar y que es interesante, pues a marcar aquí la opción adecuada. Que, bueno, para que aparezca concretamente en la combinación de duplicados es habilitado en filtro y filtro por defecto. En estas tres opciones, pues es lo que nos permite que aparezca en la combinación de duplicados. He de deciros que las preguntas frecuentes que estoy comentando ahora de viva voz, voy a cerrar esto un segundito, hemos creado un artículo donde aparece pues eso, explicado y también enlazado con otros artículos de la wiki, explicando dónde, o sea, yendo a la referencia y también respondiendo a la pregunta. Entonces, este artículo, pues seguramente cuando acabe ahora el webinar, pues lo subiremos y seguramente a lo mejor cuando enviemos el vídeo del webinar, pues enviamos también este artículo que responde a las preguntas, ¿vale? Después, el resto de preguntas frecuentes, y sé que es la hora, así que voy a acabar rápidamente. Yo creo que a lo mejor diciendo dos lo tenemos hecho. La mayoría de preguntas frecuentes, si de las primeras que he hablado era de las de introducción de datos, de estas segundas tenía que ver con la modificación de datos, la mayoría, y lo que más os preocupa, tiene que ver con la eliminación de datos. Yo creo que hecho por tiempo abordo dos de ellas y como vais a tenerlas todas en la wiki, pues las podéis revisar sin problema. Vale, por ejemplo, ¿es posible detectar qué usuario eliminado y modificado ha eliminado, modificado o consultado un registro? Pues ahora sí. O sea, una de las opciones bueno, siempre hemos tenido en el CRM la opción de creado por y modificado por, ¿vale? Si vamos aquí a una persona, sabéis que tenemos en todos los registros del CRM, por defecto se crean los campos de creado por, fecha de modificación, fecha de creación. Mira, aquí creado por, algo raro ha ocurrido, pero bueno, pues nos aparece quién ha creado y quién ha modificado cada registro. Sin embargo, si alguien vuelve a modificar este registro, se sustituirá esta información y no podremos saber quién ha modificado este registro anteriormente.
También otra forma de saber quién ha modificado algo es esto que comentaba Pedro de la auditoría de campos, que os lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Pues tal cual, tenemos algunos campos auditados y sabemos que el campo asignado A ha sido modificado por Pedro en tal fecha. Sin embargo, desde hace muy poquito, un mes a lo mejor, tenemos una nueva opción en Sinergia CRM que se llama monitorización, donde podemos encontrar más información sobre quién ha hecho algo en cada registro. Entonces, tendría que mirar exactamente qué podemos ver, pero eso creo que podemos ver quién ha creado, quién ha modificado y quién ha eliminado cada registro y creo que alguna cosita más. Entonces, sabéis que en la wiki tenemos un artículo específico para la monitorización. Echadle un vistazo para saber exactamente qué hace cada uno, ¿vale? Y yo creo que una pregunta más. Y, también la siguiente pregunta es si es posible como administrador o coordinador recibir una notificación si alguien de mi equipo ha eliminado un registro del CRM. Pues no, actualmente no es posible recibir una notificación si alguien elimina un registro. Sin embargo, lo que os proponemos es que utilicemos estas herramientas de roles y de grupos de seguridad para que nadie elimine un registro indebidamente. Pues eso, a lo mejor tenemos que ser muy estrictos y decir, mira, pues si quieres eliminar este registro tienes que contactar con el administrador para eliminarle, no lo sé, como os decía anteriormente, pues encontrar un poquito una balanza. Venga, y yo creo que esta última y lo dejamos. ¿Qué sucede cuando se elimina un registro? Si es posible recuperarlo, pues es ir en la línea de lo que os contaba antes. Pues ¿solo he clicado en eliminar y he eliminado ese registro? Pues sí, es posible recuperarlo de una forma más o menos sencilla y también hay que poner atención en recuperar las relaciones. Sin embargo, si lo que he hecho es como machacar la información de este registro porque la he sustituido por otra, lo mismo, lo de machacar me refiero a venir aquí y entonces pues cambiar, pues eso, editar, cambiar, y ya lo dejo, y cambiar pues esta información. Pues entonces digamos que si le doy guardar, pues habré perdido el valor que ahí había. Ya estoy, Pedro. No, por Dios. Además, tú es que eres un tío muy formal, están muy acostumbradas a que nos pasemos de unos minutillos de esa y media y ya está. Insisto, compensa la importancia, quizás es un acto de fe, lo he repetido demasiadas veces, pero por favor, aunque solo sea por 13 años detrás del CRM desde esta organización, es absolutamente importante el cuidado, el cariño con la calidad del dato, ¿no? El dato a menudo es más importante que la herramienta y, por lo tanto, tener un CRM maravilloso, bien estructurado, bien categorizado, bien tal, si luego no tenemos la capacidad de gestionar esas herramientas, esos datos con una cierta calidad. Bueno, resumen, calidad al inicio, si ya entra bien eso que nos ahorramos y si, como dicen los anglos, que queda mucho mejor que en castellano y en catalán, garbage in, pues garbage out. Si lo que metemos es basura, pues va a salir de basura. Dicho lo cual, Sinergia CRM tiene una serie de herramientas para detectar esa basura, ¿no? Para detectar esos errores que hayamos podido cometer, para protegernos de que no se vuelvan a ocurrir, para revertirlos, no solo detectarlos, sino revertirlos, y es un poco lo que hemos intentado trasladaros en este webinar. Aprovecho, porque lo he puesto ahí en el chat, ha habido una pregunta que me parece interesantísima, que es, ¿y cuándo la eliminación no es un error? ¿No? ¿Y cuando alguien nos pide el olvido digital? ¿Y cuando alguien nos dice, es que yo quiero que desaparezca mi relación con vosotras? Mola la pregunta. Vale, pues es que le iba a responder por ahí, pero es que el chat no tiene posibilidad de poner ni de negritas ni espacios. Es que ya es lo último que me falta. Entonces, os lo comento por aquí y Dani complementa lo que quiera, pero me parece muy interesante esa última reflexión. No es un error. Dani pide desaparecer de nuestra base de datos. Cuestión 1. Si vosotros realmente contempláis como organización que deba desaparecer cualquier rastro de Dani, lo que hay que hacer es eliminar, ahora sí, de manera consciente, todo registro de Dani y sus datos relacionados. No es sencillo. No es, cuando digo no es sencillo, es que puede haber trazas en muchos sitios. Es que pensar que de Dani cuelgan una serie de registros, pero es que de esos registros cuelgan otros registros que incluyen a Dani. Yo os pongo un ejemplo, que es el primero que me ha venido a la cabeza. Carla participa en un evento.
Carla nos acaba de pedir desaparecer digitalmente de Sinergia. Sí, ya. Pero Carla ha participado en este evento en el que está, en este webinar. Con lo cual tengo Carla como persona, Carla como inscripción y Carla como asistencia. No me sirve con borrar a Carla. Queda un registro porque el nombre que el automático del que hablaba Dani pone, hay una inscripción de Carla aquí. ¿Vale? Entonces, primera reflexión. Si quiero eliminar conscientemente toda la información, nuestra recomendación es desde lo más abajo del árbol hacia arriba. No empecéis borrando a Carla. Empezad yendo a los subpaneles de Carla e ir borrando todo registro en el que Carla esté relacionado. Y cuando los subpaneles de Carla estén desaparecidos, fuera. Opción 2, ahora que no nos escucha nadie. Podéis pedirle vía foro al equipo de Sinergia del área de atención a entidades si os puede acompañar de alguna manera en ese trabajo de borrar relaciones. Pero, insisto, es importante, puede haber una persona que nos pida conscientemente. Segunda reflexión, puede ser... perdón, Dani, interrúmpeme sin mayor problema. No, termina y ahora... Vale. Segunda reflexión, hay datos que tengo que guardarme. O sea, lo que no puede ser es que yo ahora tenga que, en lugar de en este webinar haber participado 58 personas, hayan participado 57. Carla participó. Entonces, puede ser por financiadores, puede ser por contrato, puede ser, sabéis que hay datos que hay que guardar 5 años. Tú no puedes hacer una valoración de una persona Parkinson y de pronto decir, bueno, la borro, perdone, yo tengo que guardar determinada información. Entonces, hay algún tipo de información que puede ser legalmente obligatoria o simplemente que la organización quiera poder guardar. Con lo cual ahí nos aparece un problema clarísimo de lo que me piden, lo que puedo hacer o no puedo hacer. Pensad, insisto, que es que hay correos que le enviaba a Carla, por lo tanto hay un correo electrónico, en algún lugar hay un histórico de un correo electrónico que le envié a Carla. Entonces, ¿cómo borro todo eso? Complicado, ¿vale? Entonces, dos recomendaciones muy sencillas, muy de cuenta de la vieja, como diríamos en algunos lugares, o recomendación que me viene a la cabeza. Insisto, esto no lo hemos preparado una transparencia, ni hemos hecho esa reflexión tal, pero yo os traslado 2 ideas. Uno, en el momento que una persona nos pida desaparecer de su relación con nosotros, sí que recomendaríamos que el primer paso fuera eliminar cualquier dato de contacto de esa persona. Es decir, si tú eliminas de ahí su teléfono y su correo electrónico del CRM, como mínimo, estarás evitando que de forma accidental, puntual o lo que fuera, le llegue un boletín, alguien tome ese teléfono y haga una llamada, se haga un seguimiento porque hemos establecido que haremos un seguimiento a los socios de hace más de 5 años o le llegue una felicitación de cumpleaños. Esto es vestir la mona, ¿no? Y aunque se vista de seda, mona queda, pero como mínimo, primera reflexión, evitemos que se puedan producir contactos de estos automáticos que hablábamos desde la propia organización a una persona que nos ha dicho no solo no quiero contactar, si te pide desaparecer, lo primero que te pide es desaparecer y no tener más contacto. Lo segundo, anonimizar. Complicado. Es muy fácil poner Lucía Rodríguez y que ya no ponga Lucía Rodríguez y que ponga 3782. Y nunca nadie más supo que aquello era Lucía Rodríguez. Pero insisto, hay un componente río abajo en el que en las inscripciones pone Lucía Rodríguez inscrita en el webinar, en los seguimientos pone Lucía Rodríguez. Cuando Daniel antes os ponía el ejemplo aquel de seguimientos, que decía, es que salía el nombre, salía Lucía Rodríguez, fecha tal, seguimiento por, yo qué sé, búsqueda de empleo. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que hay que hacer una búsqueda relativamente compleja para eso. No es, insisto, imposible, pero bueno, que tiene una cierta complejidad, que tenemos mecanismos tanto en el CRM como en el equipo de atención a entidades, tenemos mecanismos para que eso ocurra, pero que es muy difícil la precisión quirúrgica, ¿no? en todos los registros, porque pueden aparecer, pensad que pueden aparecer en campos de texto, ¿no? Que nosotros nunca detectaremos. Si yo he puesto Dani Conde se peleó con Carla y tuvimos un conflicto dentro de una reunión, pues eso no va a ser sencillo porque, ¿no? Ya está. Creo que me habéis entendido. Insisto, hay mecanismos, Dani ahora complementa, pero que puede ser que la eliminación no sea un error, sino sea una necesidad. Y ahí todo lo que tenemos a favor de los controles del CRM se convierte en un poquito en contra nuestra, van un poquito en contra nuestra para eso. Dani. Dale. No, al final lo has dicho tú todo muy bien, así que nada que... Qué bien, da gusto. Si quieres, lo único, respondo a una pregunta que ha llegado mientras hablabas. Veo por aquí. En cuanto a la primera pregunta, si importo personas desde Excel... bueno, que si tú estarás leído y tienes la respuesta, ves dándole,
O sea, la cosa es que cuando, lo he comentado antes, cuando importamos registros, si no finalizamos por completo la importación, hay un botón que pone deshacer importación. Entonces, hasta ahí, bien. Si no, si le damos a completar, sí que se añade la información al CRM. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar los filtros para buscarlo. Como cuando tú importas registros, te aparece el número de registros que has importado, como que quédate con ese número para que cuando luego selecciones los registros a eliminar, en este caso, que se corresponda con ellos. Entonces, a través del filtro, por ejemplo, de eso de fecha de creación, pues buscas que sea hoy, seleccionas todos los que sea la hora de ahora mismo, ¿no? Si lo acabas de hacer, pues hace 5 minutos y que ese número que tú has importado se corresponda con el número de registros que vas a eliminar. Yo voy a añadir un comentario que va asociado a mi edad y no a mis conocimientos. Desde que empecé a hacer procesos de importación, ahora últimamente no me tocan tantos porque ahora los hacemos mucho mejor, yo me creaba un campo, una variable de texto en la que cada vez que hacía una carga había una variable de texto que ponía fichero origen. Y cuando cargaba el registro, cargaba personas y ponía Excel de no sé qué, Access de no sé cuánto, texto de... y había un campito, una variable muy tonta en texto que identificaba de qué fichero estaba cargando. Si me había equivocado, si al contar registros aquí había 53 y aquí había 51 y prefería deshacer que contear, pues si son 53 no pasa nada, si son 5000 sí, seleccionaba los de fichero Excel de que me ha enviado Dani y eliminaba esos directamente. La fecha y la hora es una muy buena aproximación. Es verdad que si has cargado 5 ficheros muy iguales y los has pasado, a lo mejor te toca eliminarlos todos porque no sabes dónde está el error. Ya está, insisto que viene más desde la edad y de haber metido la pata muchas veces, pero que puede ser, es que Viviana llevas mucho tiempo aquí. Acá el Zorro, llevas mucho tiempo aquí, nos hemos visto alguna vez y hemos hablado de esto. Pero nada, que una opción en la importación es tener un campito. Además, en el CRM puedes incluso poner tú, escribir el valor. Cuando haces la importación, coger un campo y decir, en este campo quiero que el valor sea, no hace falta que completes el Excel con tropecientos campos, ¿no? Pues con poner un campito, ya está. Es una posibilidad, pero es verdad que deshacer es importante. Hay un momento importante y clave que no nos puede poner la ansiedad, que es cuando te presenta, antes de completar, como decía Dani, antes de completar la información, te dice, vamos a cargar estos 917 registros. De verdad, no cuesta nada hacer, uno, que el número de contador sea el mismo, 917 registros, 917, ordenas 2 o 3 campos para ver que no están vacíos, miras el registro y ya está. Ahora que parece que he dado una mínima solución, que es esto del campito, la parte negativa. Hay importaciones que generan registros en otros módulos. Y esa no te va a servir con eliminar. Ejemplo, y con esto me remito, justo antes de cerrar, al minuto 1 de Dani cuando decía Adolfo Caballero trabaja en Sinergia TIC. Si tú cargas un fichero que está Adolfo Caballero y Sinergia TIC no está en el fichero de organizaciones, lo va a crear. Si deshaces la importación de personas, Sinergia TIC va a seguir ahí. Una vez lo has hecho, digo una vez lo has hecho. Si te das cuenta antes, sí. Pero si tú cargas Adolfo Caballero, Sinergia TIC y Sinergia TIC no existía, si deshaces la importación y eliminas a Adolfo Caballero, Sinergia TIC seguirá ahí. Y eso, pues bueno, nada. Las importaciones, también os lo ha dicho Daniel, no es lo más habitual. Las entidades no acostumbréis a hacer decenas de importaciones. En muchas de ellas os acompañamos nosotros en el primer proceso porque viene en el proyecto de adaptación, con lo cual no os espantéis, pero es una potencialidad enorme. Dani no ha puesto la pregunta porque da un poco de vergüencita, pero hay la pregunta típica de ¿tenemos que meter los datos uno a uno? ¿No? Y alguna vez nos preguntáis, pues no, se pueden hacer importaciones, pero tiene sus inmensas ventajas y algún pequeño riesgo. Nada, esto de eliminar para atrás, perdón, de eliminar para atrás, queda horrible. Esto de deshacer una importación, insisto, no hay mejor medida que la de asegurarse justo antes de dar al botoncito de confirmar o de completar, me parece que pone completar la importación, poder hacer una pequeña valoración es muy fácil. Ordenas 2 campos, miras que el número de registros cuente, sea el mismo y en el 99% de los casos el dato es correcto. Pero imagínate que has puesto un separador de decimales que es diferente, que te has confundido el punto y la coma y el punto y en vez de cargar 90, estás cargando 9.000. Pues míralo, ordena los campos numéricos de mayor a menor y de menor a menor y ya está. Son pruebecitas muy tontas que seguramente solo tienen sentido en aquellos que hacemos de forma habitual importaciones, pero que os van a ahorrar
o bueno, que van a completar esa visión que Dani os ha dado de cuidar el dato, ¿no? Para luego cuidar el resultado que saquéis de la herramienta. Pues nada, somos igual que los registros supervivientes, sí. Sois los que no hemos conseguido eliminar a lo largo de esta sesión. Nada, Dani, cierra tu webinar, todo tuyo. Pues gracias y adiós. No tengo nada más que decir, nada. Un placer, nos vemos en el próximo, que va a ser también, ya veréis, tremendamente interesante. Un saludo, gracias a todas. Gracias por venir. Gracias, buen día. Nos vemos, un saludo.